Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante, porque México tiene mucho que dar y mucho que ser productivo en los próximos años. Vamos a platicar intensamente de todos los temas que arropan al México del primer trimestre, del primer cuatrimestre de este año, y que difícilmente se van a escapar de nuestra influencia en los próximos meses, si no es que en los próximos años. Muchos de los cuales son verdaderamente un problema de Estado, un problema de seguridad nacional, y me da la impresión que a veces no se le da la importancia que debiera tener. No sé por qué, es de lo que vamos a platicar precisamente nuestro invitado de hoy, el maestro Ricardo de la Peña. Aquí un breve paseo por los frutos de décadas de trabajo de Ricardo de la Peña. Ricardo de la Peña es un reconocido sociólogo, demóscopo y analista político mexicano, destacado presidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas. Con amplia trayectoria en estudios electorales y opinión pública, es doctor honoris causa, académico de la UNAM y columnista frecuente sobre temas de coyuntura social y política. Trayectoria y perfil profesional. 1. Investigación y encuestas. Es presidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas y miembro líder del grupo sobre metodologías de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. 2. Academia. Sociólogo por la UNAM con diplomados en análisis político, iberoamericana y economía aplicada, ITAM. Se desempeña como docente e investigador. 3. Reconocimientos. Ganador del Premio Nacional de Economía Política, Juan F. Noyola, en 1981, y galardonado con el doctorado honoris causa por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación. Y 4. Colaboraciones. Columnista en La Silla Rota y analista en temas de opinión pública. Un gran personaje, Ricardo de la Peña, a quien le damos, así con el más sentido corazón, la bienvenida después de mucho tiempo de no estar con nosotros aquí en El futuro de todo, al maestro Ricardo de la Peña. Bienvenido, Ricardo. Por la parte de sal y pimienta de la realidad mexicana. Sal y pimienta, tienes toda la razón. Es que ya no sabe uno para dónde voltear, ¿no? Si no es la relación de México con Estados Unidos, que por más que se quiera maquillar desde las mañaneras, pues sigue siendo tensa esta relación México-Estados Unidos, sobre todo en la parte económica, política y social, ¿no? La relación con la Casa Blanca es relativamente aceptable porque realmente ha sabido manejar bastante bien la presidenta Sheinbaum al presidente Trump a través de las conversaciones telefónicas. Creo que ha sido una estrategia bastante prudente de parte de ella. Pero se nos acerca ya el Tratado de Libre Comercio, la revisión del TEMEC. El TEMEC, yo creo que para hacerlo TEMEC 2.0. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista político? Yo creo que para hacerlo TEME y TEFE. A ver, platícanos eso. Es importante tu versión, tu visión de eso. Ya no un acuerdo bilateral, un acuerdo de Estados Unidos con Canadá y otro acuerdo de Estados Unidos con México. Eso es como tú lo ves. Yo lo veo así. Yo veo que Trump caminará hacia allá, que eso es lo que les va a gustar. Además le da mayor gobernanza sobre los tratados comerciales. Uno bilateral de alguna manera es más complicado de administrar que es dos bilateral. Para un gobernante que quiere ir por todas. Sí.
Además es muy distinta en estos momentos la relación de Estados Unidos con Canadá, que ha sido un poco más complicada y un poco más tersa, más dispuesta por el lado mexicano la negociación. Sin embargo, tienen problemas muy serios con el lado mexicano, como es el caso fundamentalmente de la seguridad regional, es decir, la seguridad en la frontera México-Estados Unidos, y también, por supuesto, el tema de las drogas, ¿no? Del combate al narcotráfico y a los cárteles del narco y del crimen organizado. Siguen ellos con el tema del fentanilo. No en balde, después de que el expresidente López Obrador dijo que aquí no se producía fentanilo, pues han aparecido toneladas de pastillas de fentanilo del lado mexicano, ¿verdad? Entonces, están muy preocupados por eso, y también por la relación, por la penetración de grupos terroristas por el lado mexicano, y de la penetración logística de los chinos, que pueden por acá colarse más fácilmente a todo el sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Eso es lo que más les preocupa, más que la migración y otros temas. Eso es lo que más les preocupa, Ricardo. Aunque yo creo que hay otros temas que están preocupantes. Comienzan a darse cuenta del significado de la reforma judicial. Y no les es muy grato saber que se encuentran prácticamente en indefensión de muchos procedimientos de juicio que se podrían haber llevado en México, no son sostenibles con la estructura del Poder Judicial presente. No, y además no son sostenibles con lo que se acordó hace ya más de 4 o 5 años, 6 años, en el TEMEC original, ¿no? De hecho, algunos puntos vienen desde el TLC. Así es. Son muy añejos y son difícilmente negociables. No provocarán una ruptura inmediata, pero sí una tensión creciente. Si ellos suman el hecho de que pues México no cubre las expectativas de extradición de personas vinculadas, ya sea a la actividad de narcotráfico, ya sea a la protección política de grupos delictivos, pues de alguna manera Estados Unidos tiene ahí otra serie de factores que pueden evitarlo y molestarlo, aunque la atención de Trump, finalmente, aunque el hombre parece querer ser un personaje multitarea, pues se va concentrando a periodos con cosas distintas. Hace poco tiempo fue Groenlandia, hoy ese tema está prácticamente olvidado y estamos viendo más bien una atención concentrada en Irán. Y así va brincoteando de tema en tema, de asunto en asunto, donde finalmente el tema México va quedando perdido en ese conjunto de procesos de recontextualización de relaciones internacionales a escala legal. Así es. Y entonces, en contraparte, con esta pérdida de, digamos, de visión de México respecto a la problemática que él tiene a nivel mundial, ahí pueden trabajar mejor, sobre todo el director del sistema aduanal y digamos comercial de los Estados Unidos, y también el secretario de Comercio de los Estados Unidos con México, y con ellos lleva muy buena relación, por lo menos personal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Esto no quiere decir que se vaya a resolver todo de inmediato, pero sí nos abre la puerta para tener una mejor, más flexible relación con ellos, sobre todo en lo que se trata de los temas, los impuestos no arancelarios de los que se discute en Estados Unidos de México, precisamente muchos de ellos relacionados con la reforma judicial, con el ataque infundado
a la reforma eléctrica y energética de Peña Nieto desde el comienzo del gobierno anterior. Entonces, para ellos es muy importante el sector energético y eléctrico, el sector de agua. O sea, ¿dónde están las plantas desalinizadoras de agua que se comprometió México? No hay. Casi no ha invertido en eso. ¿Dónde está la inversión en infraestructura? ¿Dónde está la inversión en muchas cosas que nos comprometimos en el original TEMEC? Y no están ahorita, precisamente porque nos hemos concentrado más en jugar con temas ideológicos y políticos como la reforma judicial, la reforma electoral, la eliminación de los órganos autónomos constitucionales, y en fin, la pérdida total de Estado de Derecho a los ojos de Estados Unidos y de Canadá. No en balde vino ahora una delegación muy grande de empresarios canadienses a México, pues para ver cuál era la situación realmente con México, porque les interesa mucho México para invertir, pero les preocupa la situación jurídica, el Estado de Derecho, precisamente de México. Pero les preocupa la parte, bueno, igual que Estados Unidos, les preocupa la parte que puede afectar sus intereses directamente. Bueno, yo creo que la reforma política medio va a pasar un negocio, no les preocupa mayor cosa. Pero a los canadienses les importa mucho de qué forma impacte la relación de México con Estados Unidos en su relación con Canadá, con Estados Unidos. ¿Es sí, correcto? Con aspectos que pueden ver, inversión, orden legal para la propiedad, cosas que tienen que ver con intereses muy concretos vinculados a los países distintos a México o Norteamérica, y no realmente el funcionamiento de las cosas adentro de México, y les tienen un poco de cuidado. Te voy a decir una cosa, no estoy muy seguro, dado que ya prendieron las alarmas del lado canadiense, tanto el secuestro de los 10 mineros, de los cuales ya aparecieron 5 cuerpos, desgraciadamente, y también el tema de que la seguridad jurídica para poder realizar las inversiones físicas, pues queda claro que no está ni siquiera en la industria minera, donde ellos tienen una participación muy importante en la actividad minera en México. Pues no está muy clara de la forma correcta que hay que verlo. Se preocupan por los 10 ingenieros de origen canadiense, pero les tiene absolutamente sin cuidado que se encuentren 450 y tantos cadáveres en bolsas de mexicanos. Eso puede pasar, no les importa. Y esto no es todo asunto de no, lo que les importa son sus mineros. Sí, porque son canadienses. Y aunque algunos sean mexicanos, pero son mineros que trabajan con una empresa muy poderosa canadiense. Sí, son canadienses en el sentido económico. Ah, claro, ya te entendí. Pues todo eso se nos está complicando, y puede ser, es uno de los escenarios que se pueden dar. El otro día la International Chamber of Commerce, en voz de Kenneth Smith, su vicepresidente precisamente encargado, tenía que ser Kenneth, por supuesto, de la visión, del análisis de lo que puede implicar las negociaciones del TEMEC rumbo precisamente a julio de este año. Es uno de los escenarios que tiene Kenneth Smith, el que haya dos digamos tratados, ¿no? Uno de Estados Unidos con Canadá y otro de Estados Unidos con México. Aunque te voy a confesar que ellos en la empresa de Kenneth le dan baja probabilidad a estos escenarios, ¿eh? Para ellos la probabilidad más alta es de que se mantenga la trilogía del TEMEC.
Mira, los actores interesados y los analistas van a apostar por la continuidad del status quo hasta que se demuestre que el status quo no va a continuar. Eso siempre es la visión predominante en los mercados y en las lógicas de negociación política y económica. ¿Sería tu lógica, por ejemplo, bajo el status quo bajo la operación de tu negocio, por ejemplo, ¿no? De tu empresa? Pero yo soy mexicano. No, también Kenneth Smith, pero tu visión frente al TEMEC, si te pidieran un estudio estadístico de los que realizabas trimestralmente con grupo de economistas y asociados, ¿no? Sería también mucho más ortodoxa. A ver, es que uno apuesta por la continuidad mientras no se da la continuidad. A ver, estamos grabando esto hoy, jueves 19 de febrero. Sí. Si uno sigue los medios internacionales, ve uno que dedican una cantidad impresionante de tiempo a ver cómo se dan las condiciones de entendimiento final entre Irán y Estados Unidos. Plantean la posibilidad eventual de que pudiera llegarse a la guerra, pero no la ven. Ven cómo va a terminar negociándose, qué va a hacer Irán, qué tanto va a aceptar que se meta mano más allá del asunto de los recursos nucleares hacia los misiles y tal. Temas que a lo mejor no tienen ningún sentido real, porque a lo mejor ya se tomó la decisión de ir a la guerra. Y eso no lo ven. Así funciona el mundo. Digo, recordemos que el 21 de febrero del año 2022 estaban viendo cómo negociaba Ucrania con Rusia. No vieron la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, no quiero hablar de imperio húngaro o de la invasión a Polonia. Siempre es lo mismo. Es decir, es el lado más próximo al status quo y soslayas los cambios que se pueden ser más radicales. Ahora lo que a mí me llama la atención, sí, del caso Irán, del actual caso Irán, no del anterior, del bombardeo, que fue bastante sorpresivo para todos, es la brutal concentración de fuerza militar estratégica de los Estados Unidos, pues en el estrecho de Hormuz y en otros países que colindan o están muy cerca de Irán. Es una fuerza salvaje entre navíos, seres humanos, aviones muy poderosos de guerra, y por supuesto cohetes de estos Tomahawk, ¿no? Lo que no se pregunta uno es por qué. Uno pareciera pensar que es la voluntad de Donald Trump. ¿Qué está pensando que va a enfrentar Estados Unidos, que lleva a cabo una concentración de fuerza de esta magnitud? A ver, te voy a poner otro. ¿Qué está suponiendo que tiene realmente Irán? ¿Cuál es la capacidad que está atribuyendo realmente al poder que puede tener Irán para una respuesta? Yo creo que están pensando, y con objetividad, que Irán no es para nada Venezuela, que Irán no es Siria, Irán no es Irak. Irán es una fuerza mucho más complicada y sofisticada para poder enfrentar y vencer. No, Irán es un país, primero que nada, muy grande, muy poderoso, con fuerzas proxies, digamos, como les llaman ellos, también muy poderosas, que apoyan a Irán. Y por si fuera poco, tienen todo un gobierno que es muy complicado, ¿no? Un gobierno digamos civil, más un gobierno religioso.
y tienen una sociedad, una población grande, desarrollada, pensante, educada. Es un país impresionante, Irán. Entonces, lo que van a querer aparentemente es deponer digamos, al statu quo religioso y dejar al civil. Algo muy parecido, en otros términos, pero a lo que hicieron con Maduro en Venezuela. Es decir, deponen al dictador narcotraficante, pero mantienen a los líderes que pueden controlar a todas las fuerzas tan complicadas que hay también en Venezuela. A ver, pero las diferencias son brutales. La estructura de gobierno, la construcción del Estado Islámico de Irán conlleva mecanismos por los cuales la ausencia de el principal ayatollah o de las principales ayatollas no conlleva una sucesión tipo la venezolana, conlleva todo un sistema de reemplazo ya estructurado, ya establecido, que deriva en el mantenimiento de la estructura de poder de los ayatolás. Tendrían que eliminarlos a todos y cada uno, pero la guerra que se va a dar no es una guerra de búsqueda de personas, es una guerra de poderíos militares y de búsqueda de destrucción completa del intento iraní de tener, por supuesto, armas nucleares, ¿no?, en el futuro. A ver, yo no sé si tienen armas nucleares. Hay algo muy curioso que ha pasado. Han ocurrido en estos días 2 terremotos de magnitud 5.5 en la zona cercana al estrecho de Hormuz, lo que podría hacer suponer explosiones nucleares subterráneas hechas por Irán. No más para que sepan que aquí tengo la fuerza. Pero además, la capacidad de los misiles hipersónicos de Irán es posible que supere todas las barreras impuestas por Israel, que destruya incluso ciudades completas importantes en Israel, Tel Aviv, Haifa. Sí, y que todavía no conozcamos cómo, o sea, la fuerza que tiene militar realmente Irán, ¿verdad? Y la posibilidad de que se articule las estructuras de las instancias de defensa y ataque, los grandes concentraciones militares que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, es algo real. ¿Por qué está recurriendo a buscar la disponibilidad de instalaciones militares en islas del Índico? Porque está pensando que es posible que sus instalaciones en el Medio Oriente queden desarticuladas. Si podemos hablar de una guerra de una magnitud solo igualable con lo que hemos visto entre Ucrania y Rusia. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Estamos en el futuro de todo. Un servidor, Efrén Flores, les da el más cordial de los saludos. Vamos a continuar la plática con Ricardo de la Peña acerca de lo que está ocurriendo actualmente en México y a nivel mundial. La actitud de Rusia es muy peculiar. Rusia está llamando a la paz, al entendimiento, a que busque soluciones diplomáticas, pero siempre hablando de su amigo Irán. ¿Por qué pensar que no Rusia puede estar dispuesta finalmente a proporcionar
capacidad de armamento nuclear a su amigo Irán en casos de ataques nuevamente violentos por parte de Estados Unidos. Sí, bueno, si estamos viendo que estamos viendo que está picando, digamos, en términos coloquiales, a Estados Unidos en el caso de Cuba, ¿por qué no hacerlo en el caso realmente de Irán, que es mucho más importante que Cuba para muchos efectos para Rusia, ¿no? Es estratégico y además que abre la ventana de oportunidad para que China adelante la invasión a Taiwán. La tiene planeada para el 28, para el 29, para el 30. Pero pues igual el río revuelto ganancia de pescadores y con permiso. Pero por supuesto. Ya que estamos repartidos el mundo, pues yo tomo mi cacho. Como Taiwán y como la parte norte de Filipinas que dan hacia el Golfo Meridional de China. Ahora hablando de este escenario iraní, ¿cómo ves los ríos revueltos para ganancia de pescadores en el caso México, Estados Unidos? ¿Ves alguna posibilidad de que México gane algo con este momento donde está distraído Estados Unidos en otros objetivos? No gana el perdón, gana el silencio y el olvido. ¿Sí? ¿Qué le va a importar el distribuidor de fentanilo a Estados Unidos y está enfrentando la posibilidad de ataques nucleares por parte de Irán, o ataques convencionales pero con armamento de altísima capacidad, de altísima potencia, que pueden destruir ciudades enteras? De sus amigos y aliados, Israel. Recordemos que Israel fue quien buscó terminar con la guerra de 12 días. Que la amenaza de afectaciones más graves a nivel de sus instalaciones militares y sus instalaciones civiles llevó a propugnar con una suspensión del enfrentamiento. Irán no es triste, no estamos hablando de algo pequeño ni de algo cómodo. Y estamos hablando además de algo que puede desatar un conflicto regional porque involucre a Irak y Siria, porque involucre a Líbano, porque deje en la raya tal vez el involucramiento a Turquía, porque involucra a Jordania, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, porque involucra a Egipto, porque involucra eventualmente a Pakistán y la India. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial en un mapa distinto que no se centra en Berlín o París, como siempre hemos pensado las guerras mundiales. Estamos hablando de una guerra de escala regional, pero muy, muy próxima a lo que llamaríamos una guerra mundial. No, y que lo que tú estás diciendo conlleva, por supuesto, la relación con Ucrania y Rusia, la relación con lo que estás diciendo de China y Taiwán, más aparte de la guerra comercial, y además algo muy importante, Ricardo, la guerra cibernética, que ya operó ya está operando hace años. Eso ya está presente como un actor ineludible. Pero, a ver, yo te comentaría, si explota un conflicto entre Irán y Estados Unidos de alta escala y mediana duración, pobre Ucrania. No hay manera de que se salve. Rusia atacaría con todo su potencial, sin miramientos, y además sabiendo que puede estar amenazando a una Europa que no se decide de qué lado juega y que habla de pasar a ser potencia nuclear, pero no nos dice para cuándo lo va a lograr. Entonces, que yo amenace ser potencia nuclear contra potencias nucleares actuales y tener una ruta de cuando llego a ser potencia nuclear realmente, es muy peligroso para Europa. ¿Sí? Es decir, ahorita Europa está desprotegida, desarmada. Sí, pero yo platicaba en lo oscurito y en silencio
mis planes para convertirme en potencia nuclear. No los difundía en foros como el encuentro de Miogan, en el cual pues lo que dicen es vamos a volvernos potencia nuclear. Sí, qué bueno que me avisas para que antes de que lo seas ya te pueda yo haberte disparado un par de advertencias, a lo mejor una en Polonia y otra en Latvia, a lo mejor una en Polonia y otra directamente ya en Alemania, no en Berlín desde luego, no en Frankfurt, pero sí en algún lugar en que te causa un calambre para que entiendas que pues eso de decir tu potencia nuclear antes de serlo no es precisamente lo más inteligente del mundo. Tiene zonas fronterizas con Checoslovaquia y con Polonia que podrían ser adecuadas. Oye, por último, en el caso, regresando ya porque se nos acaba el tiempo, mi querido Ricardo, regresando al caso México, Estados Unidos, Canadá, ¿cómo ves tú frente a toda esta convulsión internacional, cómo ves tú la relación México-Estados Unidos? No solamente con el presidente Trump, sino más allá del presidente Trump, con la siguiente administración que venga, que seguramente va a ser igual de conservadora o más que la del presidente Trump, pero probablemente más inteligente, no lo sé. ¿Cómo ves nuestra relación México-Estados Unidos? Cuando rumoran de los problemas supuestos de salud que afectan a Donald Trump y que se reflejan en movimientos del rock, de todo por el estilo, y que le dan unos cuantos meses de vida, que algunos dicen que no va a llegar al Mundial de Fútbol. A mí me da preocupación porque lo que sigue es la derecha. No es la derecha ultra, No, es una derecha bastante light, bastante glamorosa. No, ellos son maga pro Trump, y a él le encanta el show, y le encanta, pero no son salvajemente conservadores y de derecha. Cuando hablas de Gidi Vance, su grupo, ahí se estás hablando de una derecha más radical. Del vicepresidente. Ahí estás hablando, sí, es que sucedería a Trump en el supuesto caso que sea cierto que los problemas de salud no van a permitirle continuar y que incluso próximamente podrán estar con nosotros. Lo que puede seguir es una derecha mucho más radical, mucho menos condescendiente, más amable en el discurso porque no busca ganar el aplauso de la tribuna que busca Donald Trump, pero que por el contrario sí buscaría aplastar a sus representantes. La gran América que se quiere hacer por MAGA es real cuando hablas de Gidi Vance, cuando hablas de la ultraderecha, de los legisladores que pueden predominar en el Congreso en caso de que Trump no esté con nosotros. Trump es una salvaguarda de que al final del camino siempre hay una salida simpática y negociada por la cual le permitas que se declare ganador, le aplaudas y te quedes con un margen de maniobra real suficiente y elegante. Con Vance no es así. Vance te va a reconocer tu victoria o tu empate ante el micrófono y te va a aplastar en la realidad. Oye, ¿y tú crees que Palacio Nacional tenga en cuenta este escenario que comentas tú? No entendería por qué no. Sí, no es que yo apele a la inteligencia o a la gran habilidad de lectura política de una persona en particular o de otra, sino que yo creo que el equipo de gobierno tiene que haber leído realidades como esta, que están a la vuelta de la esquina. Tiene que tener más información que la que puedo tener yo del estado real de salud de Donald Trump, de las condiciones reales de mantener la capacidad de gobierno. Vamos. Oye, ¿y crees que tienen la habilidad ahí en Palacio Nacional para
ver, resolver, calcular esto que tú estás mencionando, sumado a toda, digamos, la fractura que está habiendo, el rompimiento entre grupos dentro de Morena, algunos de los cuales está apoyando a la presidenta y otros ciertamente no los está apoyando a la presidenta. ¿Ves tú que tenga esa capacidad para darse espacio para todo esto que estamos mencionando? La parte internacional junto con la parte estadounidense y la cosa mexicana. A ver, es muy complicado el escenario, pero yo no entendería que con el conjunto de capacidades de asesores y las capacidades analíticas que pueden conjuntar las personas que tienen alguna influencia real en el gobierno mexicano, no se tenga una idea clara de lo que puede pasar, de lo que es posible. A mí me enseñaron algo hace mucho tiempo, que es cuando construyas escenarios, no partas del escenario más realista inmediato. Pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Y sobre ese escenario comienza a ver cómo puedes irte alejando de él, irte protegiendo. Si partes de cuál es el más probable que tienes hoy aquí presente, pues casi seguramente no va a ser el que va a ocurrir dentro de 2, 5, 10 meses. Entonces comienza por pensar qué es lo peor que puede pasar. Estados Unidos mande tropas a invadir México y busque ganar la mitad del territorio mexicano, como ocurrió en la mitad. No, eso es un escenario ridículo. Yo creo que lo que quieren es entrar para erradicar a los grupos criminales. De hecho, ya están empezando a entrar grupos, ya están autorizados por el Congreso, inclusive grupos estratégicos estadounidenses de soldados. ¿Y por qué no aprovechar para quedarse con Chihuahua y su reserva de uranio? Eso está más lejos. Eso lo veo yo. Lo veo yo que es ¿Cuál es el peor escenario? No es creíble, el peor escenario. Que declaren a los grupos terroristas enemigos de los Estados Unidos y decidan atacar para erradicar a los grupos terroristas. Yo creo que es el peor escenario. ¿Para qué quieren erradicarlo? Solamente si pueden además asumir el control sobre áreas y regiones que tengan riqueza minerales. Sí, te refieres, por ejemplo, a la zona que está entre Sonora y Chihuahua, donde hay, por ejemplo, litio, ¿no? Ándale, donde hay litio, donde hay uranio. Es decir, no van a tomar la ciudad de Guanajuato, ¿para qué la quieren? No, ni van a llegar a la ciudad, ni van a llegar al castillo de Chapultepec, ni a la Ciudad de México, eso no les interesa. No quieren quedarse con el Cervantín. Tengan seguridad de que esto no es lo que les interesa. No, lo que les interesa es el litio, o les puede interesar el uranio, que ciertamente en Chihuahua hay mucho uranio, no explotado, difícil de extraer, pero hay mucho uranio en Chihuahua. Y puede decir que allí encontraron a 200,000 narcotraficantes. ¿Quién se los va a corroborar? ¿Quién se los va a creer? Llevan 150 muertos en lanchas dinamitadas en el Pacífico y Atlántico. ¿Tú has sabido de algún solo de esas embarcaciones en que hayan demostrado que eran para tráfico de fentanilo o una responsabilidad real de carácter criminal de alguno de los muertos? No. Y fue por decir que en la zona del silencio había 100,000 narcotraficantes que había que desalojar y que había que darse para tener control, y mientras tanto pues nos quedamos unos 35 años o 50, ¿qué te parece? Bueno, ese es el peor escenario. De allí comienza a ver cómo se articula, cómo desmontas, hasta que llegues a un escenario muy próximo a lo que tienes hoy día, que sería un escenario ideal.
pero no partas del ideal y te des la autocomplacencia. Yo te entiendo. Pues no hay peligro, estamos seguros, no va a pasar nada. Ya te entiendo lo que estás diciendo, y es muy interesante tu propuesta, que no la había escuchado yo. Es muy interesante partir de lo peor, que a veces puede ser, llegar a lo absurdo inclusive, pero que puede ser peor y real, hasta llegar al escenario intermedio, que puede ser el más factible. Eso es lo que tú estás proponiendo. Mira, absurdo es pensar que van a invadirnos pronto para quedarse con el Estadio Azteca para el Mundial. Eso es absurdo. Es decir, ¿para qué carajos quieren el Estadio Azteca para el Mundial? Pero no es absurdo pensar en tu razonamiento, que se queden con regiones que sean muy ricas en litio y en uranio. E incluso todavía las reservas petroleras que tenemos. Todavía hay algunas áreas de bueno, y vete al Golfo de México específicamente, para aclararlo con nuestros amigos del auditorio. Todo el Golfo de México, pues, llamándole Golfo de América, es susceptible de ser explotado por Estados Unidos para efectos de recursos, ¿no? Como el petróleo, el gas, y otros productos que puedan extraerse del Golfo de México en las profundidades. O sea, ¿Qué tal, inteligentísima señora presidenta, si nos sentamos a platicar los límites marítimos entre México y Estados Unidos, para que México se quede con la costa cercana 20 metros del puerto de Veracruz y todo lo demás de Estados Unidos? Sí, y han empezado realmente en ese escenario más negativo como el que tú propones. Pues imagínate, con todo lo que nos están exigiendo, que les demos de agua para reponer aquel tratado que se firmó en 1947 de leyes de aguas entre los ríos Bravo y Colorado, ¿no? ¿Y has pensado en el impacto que tiene en el reparto de agua? Hombre, es terrible. Marítima, en el Golfo. No, es terrible. No, pero piensa la potencial caída del gobierno cubano y el establecimiento del gobierno cubano títere. ¿Cómo te cambia el control de aguas territoriales en el Golfo? No, se van a... eso es nuevamente América para los estadounidenses, todo el continente, ¿no? Y alguien, cuando está pensando en la caída de Díaz-Canel, está pensando en este cambio de reparto de aguas marítimas del Golfo. Va a caer el gobierno cubano. Es brutalmente interesante lo que estás proponiendo, Pues, es que, a ver, yo entiendo que las asesorías de los hombres que están en el poder son asesorías que tienen que tener una visión mucho más sofisticada, mucho más amplia que la que tenemos nosotros normalmente. Y tienen que pensar en las carambolas de tres bandas, ¿sí? que luego se convierten en realidad. Pregúntale a Petro qué significó para Petro y Colombia la detención de Maduro. Pues bueno, lo vimos en la forma reactiva en la que fumó la pipa de la paz y fue volando a la Casa Blanca, a la oficina Oval, a rendirle pleitesía a Trump, ¿no? Disparan en Miraflores y los pone rodillas en Bogotá. Eso es lo que está pensando un asesor. Que yo voy a detener a Maduro, pero no solo por Maduro. Me va a repercutir también en Bogotá. Bueno, es que lo dijo descaradamente el presidente Trump, y eso prendió todas las alarmas en Bogotá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se nos acaba el tiempo, mi querido Ricardo. Ya platicaremos de eso en otros días, porque está brutalmente interesante la propuesta de análisis que nos estás ofreciendo para ver, para revisar no solamente el TEMEC,
sino la visión de la seguridad regional, que es un hecho que lo van a abordar los estadounidenses con nosotros, y lo que ellos conciben seguridad regional frente a lo que nosotros concebimos como seguridad regional, ¿no? Muchas gracias a nuestro querido Ricardo de la Peña por haber platicado temas tan interesantes con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más a Ricardo de la Peña, puede localizar la página de Investigaciones Sociales Aplicadas por internet, ya sabe, googleando, ahí aparece todo. Y también aparece Ricardo en Facebook, en LinkedIn y por supuesto por X o Twitter, como le quiere llamar usted. Entonces tiene usted bastantes lugares donde poder localizar y comunicarse con Ricardo de la Peña. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, de cara a México y el mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.